Buenos días a todos y a todas los Robin Hood del mundo entero. Hoy me apetece hablar de cosas importantes después del confinamiento, es decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué solución tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podríamos hacer? Os quiero hablar de esto porque hay muchas personas que durante el confinamiento han cambiado. Se han dado cuenta de muchas cosas que ya no querían. Y cambia todo. Y tengo 3 partes y Antoine también tendrá parte de una de esto. Es una parte práctica. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, podemos destruir lo que no podemos. Hay gente que destruye las antenas, que destruye lo que ya no quieren. No sé si es esto que quiero realmente, pero ya veréis por qué no es una solución que preconizo. Y ya veremos sobre el plan espiritual que hace. Ahora hay cómo protegerse, pasar desapercibido. Y en un plano muy práctico tenemos gorra, tenemos gafas, camiseta, capa, que son anti-dron o anti-reconocimiento social o también para... Y podemos pasar desapercibido y pasar en un ciertos lugares y no tener un reconocimiento facial, es de un seguimiento policial. Es una solución. Otra solución de la que siempre he hablado desde hace muchos años y es una solución que los seres de la luz con quien trabajo me dicen, es decir, seáis autónomo. Si estáis en un piso, claro que es más difícil, pero lo que tiene una casa, seáis autónomo. Si tenéis un jardín, un terreno, mirad cómo podéis hacer si de repente alrededor de vosotros el mundo antiguo ya no existe. Hacer prever lo que viven en piso. Intentar de ver con amigos vuestros que viven en el campo si os pueden ayudar y tener lugar donde podéis pasar algún tiempo si hace falta. Digo bien si hace falta. No os digo eso para insuflar miedo y que pensar que de toda forma el mundo que se desmorona, evidentemente se desmorona, pero no estamos aquí para dar miedo. Estamos numerosos a querer el cambio. Ese es importante. En el plano práctico, a nivel de los teléfonos, de las antenas, Antoine os hablará de eso en otro video. Veré lo que os dice. En un plan, ¿no? Siempre práctico, hay cosas que ya no queremos. Es importante de saber que no queremos más nutrir lo que va en contra de lo que no queremos. Por ejemplo, si os digo que todo lo que se pide como ropa, los objetos, están cuando lo mandamos otra vez porque no van la talla o lo que sea, son sistemáticamente molidos y tirados. Entonces, darnos cuenta de lo que pasa realmente, porque es muy importante de saber con claridad lo que queremos y hacer elecciones a nivel de lo que queremos. ¿Qué queremos si queremos el reino animal? ¿Qué queremos si respetamos el mundo vegetal, humano? ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que ya no queremos? Entonces, el boicot es muy importante. El boicot es evidentemente no bajar en la calle para romperlo todo. Bajar en la calle se puede hacer evidentemente, pero más bien podemos reunirnos en grupo. Hay personas enfrente de nosotros que os esperan y que son armados más que nosotros.
y solo esperan esto para poder actuar en consecuencia. Nosotros no estamos preparados para esto. Y más meteremos violencia en esto, y más vamos a atraer la violencia y nutrir entidades que solo piden esto. Entonces, no recomiendo eso. Sin embargo, reunir en pequeño grupo, hablar en subterráneo, eso está bien. Y tener una unión. Ahora no voy a dar una fecha, no voy a dar un momento en Internet, no pondré fecha. Y si tenemos elementos que dar, evidentemente no lo pondré en Internet, no estamos suficientemente estúpidos para hacer esto. Ahora esta segunda parte es una parte más social. Por ejemplo, últimamente he oído que un médico anestesista decía, pero si yo no hago lo que me piden, me van a rayar del orden de los médicos, me van a echar. Si yo estoy solo, evidentemente, pero si está solo, evidentemente lo van a echar. Pero si hay 100, 200, 500 médicos que se unen y que se levanta y que dice igual pensamos, igual hacemos, entonces no vamos a poder poner en la calle toda esta gente y no podrán actuar, pero tenemos que todos los oficios están unidos. Evidentemente yo sé que hay abogados actualmente que se unen para que se ofrecen para ver todo lo que pasa. Y en todos los oficios tendría que unirse y entre oficios también. Si un profesor, un panadero, un institutor decide de no hacer una cosa porque es contrario a su conciencia, porque es contrario a lo que su alma le dice, es importante que los demás se unen con él. Evidentemente toda la población no se va a unir, pero una parte de los que no tienen miedo es importante que se unen. Es importante que la persona no sean solo y es importante que va a crear una fuerza. Es la parte social de la unidad. Unémonos. Cualquier sea nuestra historia política, nuestros ideales, unámonos. De toda forma, del otro lado, que sepáis que están perfectamente unidos para una meta. Nosotros no. Y a veces, porque nosotros somos diferentes, pensamos que tenemos un ideal diferente, un maestro diferente, pero da igual todo esto. Intentemos ser juntos y unámonos. No impide tener creencias, ideales, no impide seguir personas que encontramos apasionantes, interesantes, pero no tiene nada que ver. Sobre todo, tener cuenta, tomar todo eso en cuenta. Esta parte que voy a desarrollar es muy importante. Es la parte, todo lo que es espiritual. Es por eso que os digo, no bajar en la calle con rabia, con odio, no luchar en contra de, porque más lucháis en contra de, y siempre lo repetiré siempre, más vais a luchar en contra de, es eso que vais a atraer. Si lucháis en contra de la intrusión, eso vais a atraer. Si os sentís prisionero, es lo que vais a atraer. Dejar de ser nutriente a esta gente, a estas entidades. Hay que decirse ya, no quiero luchar en contra de, quiero luchar
yo no quiero luchar más, quiero ir en el sentido de la vida, por la vida. Y eso será completamente diferente. Y si, a pesar de que sin apariencia es igual, nosotros somos los actores del cambio. Es muy, muy importante y tenemos que tener adquisito en nuestro corazón, adquirido, que sepamos que es cierto y podemos decir no a lo que es contrario a la vida, a lo que no queremos, sin rabia, sin odio, sin violencia, pero decir no, un no firme y definitivo. Y ese es importante. Ahora hay diferentes medios y lo vamos a encontrar. Uno lo encontrará porque está en oficio de lo médico, otro que está en el oficio práctico, otro del juicio. Hay muchas maneras de encontrarlo. Pero que seamos en el interior de nosotros seguros. Porque sí que sepamos que enfrente de nosotros hay seres que tienen miedo, ellos que dirigen el mundo. No pensáis que están orgullosos de lo que están haciendo, tienen muchísimo miedo, que si la población mundial se levanta y en un momento deja en el suelo el mental que tenemos y accede al corazón, y entonces esta parte la más hermosa que tenemos, porque tenemos que poner el mental a nuestro servicio y dar confianza a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Dar confianza a lo que tenemos de más bello en nosotros, para que un momento ya seamos fuerte. Y este mental que siempre nos hace reprocharnos, nos hace arrepentirnos. Ahora hay que cambiar. Es importante que el mental sea al servicio del corazón. Podemos tener ideas y nos ha ayudado mucho a tener objetivo, plano. Está por esto. El mental no está aquí para aumentar nuestro miedo, nuestra inconsecuencia. Confiad en nuestra alma. Y también ya veréis que habrá cambios, evidentemente, cambio por fuera de nosotros. Cada vez que tenéis pensamientos de tristeza, de rabia, de odio, nutrís un egregor que es un enorme saco energético que va a navegar y estará como un imán atraído hacia la gente que despliega de ella misma esta rabia. Y si no tiene este odio, si tiene en ti este odio, aunque no sea tan fuerte para ir a matar a alguien, va a nutrir este egregor. Y este egregor va a ir quizás a la otra punta del mundo a descargar sobre una persona que sí podrá matar con más facilidad. Todos los seres vivientes de este planeta somos responsables. Sobre todo, paremos de nutrir idea y pensamiento que no sea bella, alegre. No os voy a pedir de reír de los números de muertos que hay, pero reír de la estupidez de lo que nos están proponiendo. Es realmente así. No perder confianza en vosotros. No tengáis buenas raíces. En ese momento, confiar en vosotros. Y cuando hay confianza, podéis hacer boicot. Muy importante. Una persona me decía, hay varios años, que conocía al dueño de una casa de quesos muy famoso en Francia. Este hombre le dijo que si los franceses paran de comer mi queso durante 3 días, pues yo voy a la ruina. Entonces tengo que modificar mi forma de vender, mi forma de enfocarlo.
Es esto que es muy importante. Ya no queremos más de alguna cosa, entonces dejemos de nutrirle. Dejemos de nutrir esta entidad del bajo astral que están aquí, que están ahí aplastándonos con esta matriz de plomo, que no podemos salir de ella. Y paremos ya de nutrir a esta gente. Y paremos de nutrir lo que es contrario a lo que queremos realmente. Con todos esos objetos que están vendidos a precio muy bajo y que trabajan detrás de esto muchos esclavos a precio ridículo. Y también todos los objetos que están conectados con servicios secretos. Y ya hablaremos de esto también. Y encontraremos solución. ¿Y cómo pasar de esto? Evidentemente, hay incomodidades entre todo eso. No podemos pasar de todo lo que tenemos ya, pero elegir una tecnología bella. Abajo de este video hay enlace que verdaderamente habría que mirar porque hablan de otra forma. Toma conciencia de todo lo que pasa ahora en el mundo. Por ejemplo, habéis visto de Jean-Jacques Crèvecoeur, habla de cosas diferentes. Y os pide qué es lo que queremos y qué es lo que ya no queremos. Ahora hacer algo que nos dé serenidad, alegría. Ya veréis que vuestro mundo interior cambia, porque el mundo cambia a partir de nuestro mundo interior. Esa es una ley cósmica extremadamente importante. De hay que tener cuenta y que podemos tener cuenta si tenemos conciencia. Ya veréis cómo se abren flores que nunca habréis pensado. Justamente una persona me ha mandado un correo y ha visto como en un sueño el planeta tan cargado de fruta, de hortaliza, de nutrientes, que ya en la Tierra no había ningún ser humano sin hambre. Es esto que hace falta. Veáis el planeta como quieres verla, como tú quieres que seas. Cántala, bailala, píntala, haz como tú la sientes, pero haz de bello, haz algo de bello por ella. Ya podremos y vamos a poder transformar completamente el planeta. Hay solución y hay abusos que hay ahora que están expuestas a la luz del día y hay que saberla. En el plan sutil es lo que me han dicho. Ahora visualizar el planeta. Solo unos instantes suficientes si está en el jardín, si están cocinando, si estáis hablando con los niños, visualizar unos instantes el planeta bella, el planeta como tú quisieras que sea. Y si tú pones esta belleza en el plano sutil, en ese momento se podrá concretizar en el plano material. Siempre así, todo se concretiza después en el plano material. Hagamos todo lo que podamos para traer soluciones. No simplemente en el dominio práctico, pero en el dominio también espiritual. Porque es sobre todo ahí que pasa. Es esto que quería verdaderamente hablar y desearos de seguir así, no en combatir, pero volver a nuestra esencia. Y somos todos seres de luz muy luminosos. Y esta parte que queremos poder...
Y no tenemos ningún verdugo delante de nosotros. Nos toca a nosotros volver a encontrar nuestra luz. Seguir.